Hola amigos, gracias por estar con nosotros en Hablemos de Política. Estamos con el agudo observador de la realidad nacional, Juan de la Puente, a quien le damos la bienvenida. Juan, gracias por estar con nosotros en esta iniciativa. Reviso siempre tus columnas, las volví a revisar ahora antes de esta conversación y parece, Juan, que las semanas fueran como ya no pasando, sino de alguna manera precipitándose. Este último escenario que se abre con la situación del presidente Martín Vizcarra, lo primero que te quería preguntar es si esto puede tener algún tipo de correlación o influencia en el juego electoral, porque se señala, pues, o sea, muchos habrían dicho que de repente habrían sido más entusiastas con la vacancia por el momento. Algunos parlamentarios se están guardando, no se sabe muy bien qué ficha se va a jugar. Ha trascendido que incluso esto podría tener algún peso más adelante con la campaña avanzada. ¿Cómo ves este nuevo encuadramiento, si es tal? Bueno, se trata de ciclos cada vez más cortos, ¿no? Nosotros habíamos tenido el mes de junio, incluso julio, contando con la designación del gabinete cateriano, 2 meses mucho más tranquilos, bajo la sombra de una pandemia que no cedía. Pero luego desde agosto se han precipitado acontecimientos y tenemos ciclos mucho más cortos, yo llamo a eso microciclos. Y esta inestabilidad, estos microciclos, tiene que ver primero con el conjunto de estrategias de colisión que llevan a cabo actores en el Congreso y fuera del Congreso, y una especie de mezcla entre la debilidad de estos actores, incluyendo también al presidente de la República como actor político, y un escenario electoral donde no se está discutiendo el fondo de los asuntos. Teóricamente hemos ingresado a un calendario electoral, pero ese calendario electoral tiene actividades y no tiene contenido. La vacancia, o la idea de una segunda vacancia del presidente, me parece que además tiene ahora la sombra de nuevas revelaciones, por lo menos dos nuevas revelaciones, una de las cuales es más o menos, digamos, entendible en el sentido que tiene más datos, la primera, ¿no? Que tiene Sí. más datos, más registros. La segunda es realmente extraña, porque más allá de los dichos de las personas, no tiene más evidencias. Y bueno, yo espero que el Ministerio Público entregue o recabe mucho más evidencias. Entonces, cuando se mezcla las estrategias políticas con las estrategias electorales y además con las estrategias judiciales, tenemos allí realmente una especie de nudo. Lo que hoy tenemos es un nudo de la gobernabilidad que tiene que ser deshecho, sobre todo si es que los actores ponen todas sus cartas sobre la mesa, y tengo la impresión que eso no está sucediendo en estos momentos. Ahora, por el lado del presidente, para cerrar su situación, claro, parece que lo de él también fuera una especie de fuga hacia adelante, donde también quiere engancharse o reengancharse de alguna manera en el debate político, ¿no? Llevar, por supuesto, su predicamento al debate político, en lugar de repente de responder con firmeza en lo que son las acusaciones en sí. Como dices, particularmente, claro, en el primer caso hay más información, pero en el segundo aparece alguien como un exministro, como es el caso de José Hernández, que pues, suena pues realmente atómico, ¿no? Como Que dices, además todavía él insuficiente, pero atómico. Pero la respuesta de Vizcarra es que querían adelantar las elecciones, o sea, como vuelve a llevar, ¿no?, a la famosa confrontación o a la vieja confrontación entre Ejecutivo y Legislativo el tema. Él no tiene, me parece, una estrategia legal clara. Uh-huh. Probablemente sus abogados le proveerán de eso. Y tiene una estrategia política incompleta, porque lo que primero dijo el presidente es que esta era una operación de Odebrecht. Y la verdad es que yo no veo a Odebrecht operando con intereses específicos en Uh-huh. el caso. Luego dijo que el Club de la Construcción quiere, en el fondo, vengarse porque él les había impedido ganancias abultadas. Quizás no tanto vengarse, pero podría ser que algunas de esas empresas quieran usar este momento para poder ajustar cuentas y quedar en una mejor posición para el futuro, además de buscar un chivo expiatorio, que podría ser el presidente de la República. Eso se dice en relación sobre todo a la segunda delación. Uh-huh. Y sobre el asunto de la postergación de elecciones, eso también es cierto, pero eso es cierto no ahora, es cierto desde hace algunas semanas o meses. En las últimas horas se han publicado el recuento o el repaso de varias de las informaciones
de voceros de bancadas que señalan que debería postergarse las elecciones. Lo cierto es que sobre la mesa se encuentra un nudo que yo creo que debería resolverse por varios lados. Primero, que debería quedar claro que el presidente de la República es investigado y tendrá que responder cuando termine su mandato. Segundo, los partidos deben abocarse a la campaña electoral, porque en este momento la agenda política del Perú está secuestrada por un solo aspecto, que es el asunto de la disputa institucional de un tema que yo digo que es importante, la lucha contra la corrupción, pero nos encontramos también en una pandemia, en una crisis económica, con los efectos que tiene y un proceso electoral. Yo he revisado las declaraciones de las últimas semanas y no hay ningún candidato de los 24 que parece que van a postular que formalmente se haya referido a la reactivación y a la crisis económica, que es la certeza más importante hoy día. Ningún candidato se ha referido a los muertos. Tenemos 60.000 muertos. Tenemos muertos con viudas, con huérfanos, con viudos, y no hay una referencia en la campaña sobre el punto. Y una candidata se ha referido al tema de los bonos y 3 candidatos se han referido al asunto asunto pensionario. Entonces, no me parece justo que entrando a un proceso electoral no tengamos una visión estrictamente institucional y entonces miremos el poder, pero no miremos a la gente. Yo creo que hay que abrir el escenario sobre la base de las cosas que deben operar hasta el fin del mandato del presidente. Claro, si apareciese un conjunto de revelaciones profundas de fondo, discutamos el asunto de la vacancia. Yo no digo que no se discuta, pero lo que no podemos estar en estas vacancias interruptas que finalmente lo que hacen es secuestrar, reitero, el debate, y esto nos va a costar caro en la elección del mes de abril del próximo año. Efectivamente, es un secuestro del debate que llevamos hace años y es esta especie, yo decía, como de Prometeo, ¿no? Que no para de devorarse a sus hijos. Estamos metidos en esta, ¿no? En esta agenda anticorrupción que en realidad puede sonarle escandaloso a algunos, pero la verdad es que nos está devorando a todos, está devorando a toda la institucionalidad del país sin llegar a un debate claro, como señalas, con respecto a la campaña. ¿Qué candidato en este escenario tan, no sé si llamarlo desagradable, enrarecido, insuficiente, es el que puede capturar la imaginación del elector? Porque no nos olvidemos, también tenemos pues unos medios que están secuestrados por la misma dinámica que tú describes. Efectivamente, los medios de comunicación van tras el debate institucionalista, además dictados por Twitter y por Facebook, y no están prestando atención a lo que dice, a lo que piensa la gente. Y la gente está en una actitud de indiferencia y resiliencia. Mi impresión es que aquel candidato que le hable a la gente y resuma en su campaña ofertas específicas a la gente, ofertas además no solo creíbles, no me refiero a ofertas populistas, yo creo que tendrá una adhesión importante. Lo que tenemos ahora me parece que son escenarios, ¿no? El escenario de una derecha superpoblada que se está reordenando hacia un centro silente que no habla ni para bien ni para casi de nada, que está expresado por el señor Forsyth, y una izquierda que dice cosas, pero que no procesa todavía una propuesta de programa supuestamente de cara a la gente. Y esta campaña va a tener 24 candidatos presidenciales. Es evidente que se va a dividir entre un grupo que está en el primer pelotón, que probablemente superen el 6 o 7% de intención de voto, otro grupo de candidatos que estén en el 3, 4, 5 y aspiren a entrar a la primera división, sería la segunda división que quiere entrar a la primera división, y un grupo muy importante, quizás la mitad de candidatos que no superan el 1 o el 2%, que serán, digamos, los que sean barridos si es que hay una polarización o un desembalse de votos en favor de la primera y de la segunda línea. Pero es un número muy abultado de candidatos que se entiende por la fragmentación de la derecha, porque antes la derecha solo estaba bajo la égida y bajo la sombra, el paraguas de Keiko Fujimori. Esta candidatura ha sido desafiada ahora y entonces lo que se tiene es un sector muy prolífico que se reordenará, pero la derecha no tendrá menos de 4 candidatos, el centro otros 2 o 3 y la izquierda otros 2, y entonces vamos a tener probablemente una
una campaña electoral con unos 8 candidatos que creen que pueden tener el privilegio de pasar a la segunda vuelta. Ahora, pero esta, esta situación de la derecha en la cual Keiko Fujimori pues ya no es el hegemón, sin embargo, tú señalas que ella todavía tiene espacio de cosecha. Yo creo que sí, porque miremos las encuestas de intención de voto, y a diferencia del año 2016, donde el modelo era el de Blancanieves y los 7 enanitos, ¿no? Keiko por encima del 30% y los demás muy abajo. Hoy tenemos a un candidato como Forsyth que tiene más del 20%, pero no se encuentra tan distanciado del pelotón que sigue. Y luego tiene un candidato de la derecha como el señor Urresti, otra candidata de la derecha como es Keiko Fujimori, y de ahí vienen candidatos que son del centro y la izquierda. Pero este panorama no creo que camine a tener nuevamente un modelo de Blancanieves y los 7 enanitos, sobre todo porque Forsyth, que es el que encabeza las encuestas, va a tener que ser exigido y va a tener que responder políticamente a las demandas políticas. Ahora todavía no, está cómodo en esa actitud de centro, los medios siguen viéndolo como un alcalde deportista, pero la campaña ha empezado y él tendrá que ser exigido para tomar posición en los temas de fondo, ¿no? ¿Y qué cosa es Forsyth? ¿No? Esa es una de las preguntas que uno se hace en circunstancias como esta. El Perú es uno de los pocos países que tienes este puntero que, como señales, no es el mismo puntero que era Keiko Fujimori. Eso es importante. Son más de 10 puntos de diferencia a estas alturas en las encuestas. No sé si Forsyth se pueda o no se pueda caer estrepitosamente, pero el hecho es que uno no sabe muy bien qué cosa es, ¿no? Quizás algunas señales nos den la gente que está a su alrededor. Está el economista Chávez, por ejemplo, el expresidente del directorio del BCR, eso es lo que sabemos. Hay elementos asociados en su momento a Perú Posible, pero en realidad la identidad de Forsyth no está clara. ¿Qué significa ser de centro en estas circunstancias? ¿Cuál es el mensaje que él puede encarnar? Bueno, sabemos qué es Forsyth, pero sabemos todavía qué no es Forsyth. No es un político tradicional, es joven, no viene de la actividad política, digamos, convencional, no tiene un discurso político, es una figura fresca, pero hasta ahí nomás llega. Sabemos lo que no es. Es un centro silente, digo, en el sentido que no tiene grandes apuestas, él y su gente, por la ultraderecha o la derecha o por la izquierda. La forma como está constituyendo su equipo lo señala. Pero ya tuvimos en el pasado candidatos de centro que se hundieron. En la campaña electoral, el caso del señor Reyardo, el año 2011, Alejandro Toledo, también en un momento determinado Castañeda, y entonces no basta ser de centro, ¿no? Es decir, no basta posicionarse frente a los extremos de la derecha y la izquierda, sino tener una conducta activa, proactiva, ¿no? Que gestione. No es el único candidato que se inscribe en esa posición. Yo siempre insisto en que el centro existe, no porque creo que sea una actitud, una posición ideológica, sino una actitud definida sobre todo por los extremos. Y ahora sí tenemos candidaturas que en la derecha muestran lo que son. Por ejemplo, la candidatura del señor Urresti, la candidatura de Keiko Fujimori y la candidatura de Solidaridad Nacional, ahora rebautizada como Renovación Popular. Y tenemos una propuesta de izquierda que está representada por el Frente Amplio y por Verónica Mendoza. Hay algunos otros grupos que están planeando por ahí. No sé qué candidato tendrá Unión por el Perú. Yo sigo pensando que es un grupo de derecha por las cosas que han hecho y han dicho. No creo que se encuentre en la izquierda. El FREPAP, veremos qué candidatura tiene, pero los extremos están definidos. El problema es que no está definido el centro. El señor Acuña, por ejemplo, en su alianza con el PPC, daba la impresión que girando a la derecha. El Partido Morado, no sabemos qué campaña tendrá. Digamos, Hernando de Soto tiene declaraciones que lo ubican en términos políticos, sobre todo hacia la derecha, y algunos filones de su campaña se ubican por el centro, pero uno ve la composición de su equipo de gobierno y de campaña, y esa es la derecha peruana. Así que veamos, pero los 3 espacios están definidos. Me preocupa que este espacio del centro sea silencioso, y así, en ese esquema, va a ser devorado por los extremos, como ha pasado en otros países también.
Ujú. Ahora, la situación pues tan difícil y compleja, en fin, por un lado está el tema de corrupción, pero está en realidad lo que está en cuestión es toda la formulación del diseño del modelo y estatal. Quien lo niegue, ¿no? Es probablemente un iluso. Entonces, eh, una situación de salud pública como la que tienes, este estrellón que se ha dado nuestra informalidad, que muchos actores económicos incluso alababan sotovoce, ¿no? En el sentido, pues, que podía ayudar, ¿no? A esta suerte de capitalismo salvaje que algunos critican. Y eso diría uno que le prepara el terreno a un papel más protagónico de la izquierda. Sin embargo, esa expectativa no se cristaliza hasta ahora. Sabemos que la izquierda siempre es, digamos, subrepresentada por las encuestas, sea por intención, sea porque, digamos, las opciones se van solidificando hacia el final. Pero ¿dónde ves el espacio de izquierda y de alguien como Verónica Mendoza en este caso? Bueno, la experiencia reciente de Bolivia demuestra que cuando existen movimientos sociales que están cohesionados en la sociedad y al mismo tiempo que tienen una representación política que le es propia, en este caso fue el MAS, puede pasar muchas cosas como ha pasado desde octubre en Bolivia, pero los votos de la izquierda están ahí. En el caso del Perú es mucho más complejo, porque los movimientos sociales están desarticulados. Hay una especie de divorcio entre los grupos de izquierda pequeños, ninguno mayoritario o de gran volumen, de gran calado, y una sociedad que no se siente representada por la izquierda, porque esa izquierda tampoco se ha preocupado en los últimos años por aspectos específicos de la demanda de la gente. Diría yo entonces que, no obstante, la candidatura de Verónica Mendoza por encima de estas deficiencias es una candidatura prometedora. Pero eso tiene que construirlo en el tiempo. Me parece muy interesante que Nuevo Perú haya hecho una consulta, haya elegido sus candidatos en una Así es. votación primaria abierta y que hayan votado más de 30.000 personas, pero eso es solo una pequeña parte. Habría que ver cómo opera también de cara a los movimientos sociales estos espacios de centro. ¿Qué le dice a la gente el Partido Morado? ¿Qué le dice Acuña? ¿Y qué le dice Forsyth? Uh Yo -huh. lo que advierto es que secuestrado el debate político y electoral centrado en un solo tema, que es la estabilidad del presidente, impide que los actores políticos adopten una posición y adopten compromisos sobre pobreza. Miren, nosotros tenemos en 5 meses 2,4 millones de pobres más según el Banco Central de Reserva. Así es. Y no es un tema de la campaña, ni los pueblos originarios, ni la violencia contra la mujer, ni el hecho de que tengamos 2 millones de jóvenes NINI, o sea, que ni estudian ni trabajan, y entonces, ¿dónde están ellos? ¿Cómo cuadra el mensaje electoral con estas demandas? A eso me refiero yo cuando cuestiono esta subestimación y este desprecio de una élite limeña, nacional, pero limeña, que se acuchilla en cada esquina, pero que no es capaz de hablar a la gente. Me parece importante el debate sobre la corrupción y el papel del presidente de la República, sí, además sobre sus propias responsabilidades, que creo que las tiene, pero estamos en un proceso mucho más complejo donde hay pandemia, hay crisis y hay elecciones. Es muy cierto esto de la élite limeña y es muy cierta, insisto, ¿no? La responsabilidad de los medios de educación, de comunicación es especialmente relevante, ¿no? O sea, esto nos revela cuán desarticulados estamos como sociedad. Sí, y además sobre esta desarticulación se ha posado una política brutal. Es decir, donde yo además esto califico de contrapolítica, donde ya hay poco espacio para el acuerdo, para el diálogo, para el consenso, es una cadena de descalificaciones, y esa política brutal es seguida y estimulada y recreada por un periodismo también brutal. De esto yo no creo que salgan grandes cosas. De esto yo creo que va a salir una representación débil, con poca confianza por parte de la gente. Y para terminar, entonces, ese relacionamiento o esa política brutal expresada en la relación ejecutivo-legislativo, no es por volver al tema del presidente, ¿no? Pero uno no puede dejar de alucinar en términos de lo que fue el impulso de la vacancia, renuncia eventual de Pedro Pablo Kuczynski,
por un señor que ha terminado preso por haber recibido plata de Odebrecht y otro presidente que probablemente también tenga rabo de paja. O sea, a eso hemos llegado en términos de esta expresión de política brutal donde la chaveta ha reemplazado pues a la negociación, que por cierto es mal vista desde hace muchos años en el Perú. ¿Cómo llegar a una forma política mínimamente más tolerable para el bicentenario en adelante? Necesitamos, yo creo que poner sobre la mesa también el asunto de los consensos y el diálogo. Vizcarra, el presidente Vizcarra sabrá cómo resolver sus asuntos en términos de las denuncias que tiene, pero él ya tiene una responsabilidad política y es no haber usado su legitimidad en estos meses para construir un consenso político, haber desperdiciado las posibilidades de un diálogo nacional que nos una y haber deconstruido la presidencia de la República para convertir en un ente no solo solitario, sino abandonado. Hoy día, cuando uno habla del poder, en realidad se imagina al presidente de la República y su gabinete, y curiosamente el gabinete me parece que en las últimas semanas tiene mucho más competencias y agilidad del presidente. Se ha invertido en ese punto la figura. Yo veo a ministros corriendo la cancha, haciendo cosas, veo al presidente más centrado en una esquina, arrinconado, defendiéndose. En la hipótesis que tengamos desenlaces más complejos en las próximas semanas, sería muy importante saber que las cosas que se están haciendo en el gabinete deban tener cierto nivel de continuidad, porque sería terrible que el aparato del Estado reduzca su capacidad de acción, su velocidad y su funcionamiento, precisamente cuando debería tener una mayor actividad, porque necesitamos de la reactivación para poder generar más empleo y más ingresos para los peruanos. El colofón, me has hecho acordar que comentamos el último mensaje de 28 de julio juntos, o lo vimos juntos y lo comentamos luego porque precisamente lo que había llamado la atención era este nuevo llamado al diálogo político. No pasó nada, ¿no? ¿Qué tal déficit del presidente para poder seguir sus propios lineamientos? Me acabo de acordar de eso. Efectivamente. ¿No? Juan de la Puente, muchas gracias. Muchas gracias por acompañarnos en Hablemos de Política. Siempre es un placer conversar contigo. Gracias por estar con nosotros. Gracias.